Mi nombre es Grace y me siento obligada a compartir una experiencia que transformó mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Antes de este evento, nunca había pensado mucho en la muerte o en lo que podría haber después de ella. Vivía mi vida al ritmo ordinario de lo cotidiano, creyendo en lo que podía ver y tocar, sin cuestionar nunca el panorama general. Pero un día fatídico, todo cambió. Me encontré en un lugar que no se parecía a nada que hubiera conocido antes, y lo que aprendí allí fue a la vez aterrador y esclarecedor. En este reino de otro mundo, Jesús mismo me habló y me reveló algo profundamente impactante sobre la cruz, un símbolo que había llevado durante años, pero que nunca había entendido realmente. La verdad que aprendí me dejó sin palabras y ahora siento un profundo sentido de responsabilidad de compartir este mensaje con ustedes. Les pido que escuchen con atención, porque esta revelación es para todos. El día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, me preparé una taza de café y miré por la ventana mientras el sol de la mañana comenzaba a salir lentamente, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Todo parecía normal, nada indicaba que el curso de mi vida iba a cambiar de forma tan profunda. Tenía recados que hacer, tareas que completar y la lista de cosas por hacer que llenaba mi mente. En ese momento, la vida parecía la misma de siempre, llena de pequeñas preocupaciones aparentemente importantes. Pero la vida tiene una extraña forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos, y ese día no fue diferente. Mientras me preparaba para irme a trabajar, de repente sentí una opresión en el pecho, una sensación que me dificultaba la respiración. Al principio la descarté, pensando que era solo estrés o cansancio por la semana ajetreada. Intenté seguir con mi rutina, dejando de lado la incomodidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la sensación se hizo más intensa y pronto se volvió imposible de ignorar. Mi visión comenzó a nublarse y antes de poder reaccionar, me desplomé en el suelo. Lo último que recuerdo fue el débil sonido de alguien que me llamaba desde la distancia. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en un lugar que no se parecía a ninguno que hubiera conocido antes. Ya no estaba en mi dormitorio. En cambio, me encontraba en un reino que me resultaba extraño y a la vez pacífico. El aire que me rodeaba estaba cargado de una energía que no podía explicar y todo, cada rincón, cada detalle, parecía brillar con una luz suave y etérea. Una sensación de asombro me invadió, pero también de profunda inquietud. Instintivamente supe que ya no estaba en el mundo de los vivos. El pánico se apoderó de mi corazón cuando me di cuenta de ello. De inmediato, pensé en mi familia, mis amigos y en todo lo que aún tenía que hacer. Lo desconocido se extendía ante mí como un vacío infinito y me encontré ansiando despertar y descubrir que todo era solo una pesadilla. Pero no era un sueño. Estaba en algún lugar mucho más allá del mundo que había conocido y no tenía idea de lo que me esperaba. En medio de mi confusión y mi miedo, sentí una presencia abrumadora, una calidez, un consuelo y, sin embargo, un inmenso poder a la vez. No podía explicarlo, pero sentí que me envolvía una profunda sensación de paz. Y entonces, lo oí, una voz. Al principio, era débil, como un susurro llevado por el viento, pero se fue haciendo más clara con cada segundo que pasaba. Gracia, llamaba la voz, suave pero autoritaria. Sin pensar, me volví hacia ella, atraída por una fuerza invisible a la que no podía resistir. Fue entonces cuando lo vi. De pie frente a mí, irradiando una luz indescriptible, estaba Jesús. Había escuchado historias sobre él toda mi vida, pero nada podría haberme preparado para la realidad de su presencia. Sus ojos, llenos de compasión y comprensión, miraron directamente a mi alma. En ese momento, me sentí completamente expuesta ante él, cada pensamiento, cada acción, cada arrepentimiento al descubierto. Y, sin embargo, no había condenación. Solo había amor, un amor inmensurable e incondicional. Era como si él me conociera mejor que yo misma, y en lugar de juzgarme, me ofreciera gracia. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Recuerdo vívidamente el momento exacto en que dejé mi cuerpo. No fue doloroso, como siempre había imaginado que sería la muerte. No fue violento ni estremecedor, sino más bien como un cambio repentino en mi percepción. En un momento, estaba jadeando en busca de aire, abrumada por la opresión en mi pecho, y al siguiente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. Ya no estaba en el mundo físico. Observé, casi despreocupada, como mi cuerpo sin vida yacía inmóvil en el suelo debajo de mí. Mi piel estaba pálida, mi pecho inmóvil. La habitación a mi alrededor estaba extrañamente silenciosa. Podía ver mi teléfono sonando en la mesa a mi lado, pero ya no podía alcanzarlo. Traté de hablar, de llamar, pero no salía ningún sonido. Era un mero observador, una presencia sin forma. Fue la experiencia más surrealista e inquietante de mi vida. Fue en ese momento, suspendida entre la vida y la muerte, que Jesús comenzó a hablarme. Lo que compartió conmigo no era solo un mensaje para mí, sino una revelación destinada a todos los que quisieran escuchar. Y lo que me dijo sobre la cruz, un símbolo que había llevado puesto durante años, cambió por completo todo lo que había creído. La verdad que aprendí fue a la vez humilde y cambió mi vida, y ahora siento una necesidad urgente de compartirla con los demás. Esta experiencia no fue un evento aleatorio, fue un mensaje para el mundo. Y es uno que llevaré conmigo por el resto de mis días. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que ya no tenía el control. Lo más extraño fue lo tranquila que me sentí. No había miedo ni dolor, solo una abrumadora sensación de claridad. De repente, todo tenía sentido y me sentí más liviana que nunca. Era como si todas las preocupaciones y cargas de mi vida terrenal se hubieran desprendido, dejando solo mi esencia pura atrás. Entonces, noté algo extraordinario, un túnel de luz apareció ante mí, extendiéndose en la distancia. No era una luz cualquiera. Estaba viva, latiendo con una energía que nunca había conocido. Me sentí atraída hacia ella, como si me llamara a casa. Dudé un momento y miré hacia mi cuerpo sin vida, preguntándome si realmente era el final. A medida que me acercaba a la luz, sentí un calor increíble que me rodeaba. Era algo que nunca había experimentado, amor puro e incondicional. Llenó cada parte de mí y eliminó todos mis miedos y dudas. En ese momento, supe que no estaba sola. Algo más grande me esperaba. De repente, oí voces, un suave susurro en voces que parecían hacer eco a mi alrededor. No hablaban en ningún idioma que yo conociera, pero de alguna manera, entendí. Me estaban dando la bienvenida y diciéndome que todo estaba como debía ser. Me sentí en paz, pero en el fondo sabía que no era el final. Justo cuando estaba a punto de entrar por completo en la luz, sentí una mano en mi hombro. Era suave pero firme, y cuando me di vuelta, lo vi a él, a Jesús. Su presencia era abrumadora, pero me llenó de tanta paz que no podía apartar la mirada. Dijo mi nombre y, en ese momento, supe que me habían dado una segunda oportunidad. En el momento en que me alejé de mi cuerpo, todo a mi alrededor cambió. Me sentí ingrávida, como si me hubieran liberado de todas las limitaciones de mi forma física. El mundo que una vez conocí se desvaneció en el fondo, reemplazado por algo completamente desconocido, pero extrañamente reconfortante. Me encontré en un vasto espacio que se extendía infinitamente en todas direcciones, lleno de una niebla suave y brillante que parecía viva. No había sensación de tiempo, ni tic-tac de relojes, ni urgencia, solo una quietud infinita. Sentí que estaba de pie al borde de algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. Escuché susurros en el aire, suaves y tranquilizadores, pero no podía ver de dónde venían. Las voces parecían guiarme, alentándome a seguir adelante. Di un paso vacilante, y de repente, apareció un túnel ante mí. No era oscuro ni amenazador como siempre había imaginado. En cambio, estaba lleno de una brillante luz dorada. El túnel parecía latir con energía, atrayéndome como un imán.
Sentí una profunda sensación de saber que ese era el camino a seguir. Mientras avanzaba por el túnel, los recuerdos de mi vida aparecieron ante mí, no como una película, sino como si estuviera reviviendo cada momento. Podía sentir cada alegría, cada dolor y cada arrepentimiento. Lo más extraño fue que no estaba sola en esos recuerdos. Sentí una presencia conmigo, experimentando todo a mi lado, con un amor que superaba todo lo que había sentido antes. Entonces, un pensamiento cruzó por mi mente: ¿estaba realmente lista para dejar todo atrás? Pensé en mi familia, mis amigos y todas las cosas que aún no había hecho. Pero la paz que me rodeaba era tan abrumadora que me resultaba difícil aferrarme a esas preocupaciones. Sentí una profunda seguridad de que todo estaría bien, de que estaba exactamente donde debía estar. De repente, noté una figura de pie al final del túnel. Al acercarme, pude distinguir la forma de un hombre vestido de blanco, que irradiaba una luz brillante que parecía provenir de su interior. Supe al instante quién era: Jesús. No había ninguna duda en mi corazón. Su presencia era tan poderosa que me hizo caer de rodillas. No podía hablar, pero él no necesitaba palabras. Me miró con ojos llenos de comprensión y sentí que cada carga que había llevado alguna vez se desvanecía. En ese momento, me di cuenta de que cruzar al otro lado no era un final, sino una transición hacia algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Me quedé de pie ante él, esperando, sin saber qué sucedería a continuación, pero confiando en que estaba en manos de algo divino. A medida que avanzaba por el túnel, la luz dorada que me rodeaba comenzó a cambiar. Al principio, era cálida y acogedora, pero pronto noté sombras que se arrastraban desde los lados. No eran amenazantes, pero tenían un peso, una pesadez que me hizo detenerme. Era como si me estuvieran mostrando dos lados de algo que nunca había considerado antes. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que estas sombras no eran simplemente aleatorias. Estaban conectadas con mis propios pensamientos, miedos y dudas. Cada emoción no resuelta, cada oportunidad perdida, cada momento de vacilación. En mi vida, todo parecía tomar forma en estas sombras. Me sentí expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, entendí que este viaje no tenía la intención de castigarme, tenía la intención de prepararme. A lo lejos, podía ver a Jesús de pie al final del túnel, esperando pacientemente. Su presencia era constante, como un faro que me guiaba a través del túnel. No se movió ni habló, pero sentí su amor inquebrantable, asegurándome que no estaba sola. Mientras caminaba entre las sombras, me di cuenta de algo profundo. La luz y la oscuridad no estaban separadas, ambas eran parte de mí. Las luchas, el dolor e incluso las dudas eran partes de mi viaje. Siempre había pensado que la fe significaba vivir sin miedo, pero en ese momento comprendí que la verdadera fe significaba caminar a través de la oscuridad, confiando en que la luz siempre estaría allí para guiarme. Las sombras se hicieron más delgadas a medida que avanzaba y me encontré entrando en un espacio de puro resplandor. El peso que había sentido antes había desaparecido, reemplazado por una sensación de claridad diferente a todo lo que había conocido. Fue entonces cuando Jesús finalmente habló. Su voz era tranquila pero llena de autoridad. Caroline, dijo. Has caminado entre las sombras, pero debes comprender la luz. Sus palabras me impactaron profundamente y sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Extendió su mano, y cuando la toqué, una calidez se extendió por todo mi ser. En ese instante, vi la cruz, no solo como un símbolo, sino como algo mucho más poderoso. No era solo un adorno o una decoración. Era un recordatorio del sacrificio, del amor y del viaje definitivo a través de la luz y la oscuridad. La había llevado sin entender del todo su significado, pero ahora se sentía diferente. Se sentía viva. Jesús me miró con una sonrisa amable y dijo, debes regresar y compartir esta verdad. Al principio no entendí lo que quería decir, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Todavía había más que aprender y más que compartir.
Mientras el túnel se desvanecía detrás de mí, me preparé para lo que vendría, sabiendo que la vida nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba allí de pie, asombrada, la luz que rodeaba a Jesús no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era solo brillo, era amor puro, sabiduría y autoridad, todo a la vez. Su presencia llenaba cada rincón de mi ser, llegando a las partes más profundas de mi alma. No podía hablar, y sin embargo no sentía la necesidad de hacerlo. Él ya sabía todo sobre mí, mis pensamientos, mis miedos, mis remordimientos. Todo quedó al descubierto ante él. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, sentí una profunda sensación de paz. Era como si me hubiera conocido toda mi vida, a través de cada lucha y cada triunfo. No había juicio en su mirada, solo comprensión. Siempre había imaginado que estar ante Jesús sería abrumador, pero en cambio, fue reconfortante. Irradiaba una calidez indescriptible que me llenó de esperanza. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí. Tan pronto como la toqué, sentí una oleada de energía, como una corriente de amor y verdad fluyendo directamente hacia mí. Mi mente se inundó de imágenes y comprensión que trascendían el conocimiento humano. Vi destellos de mi vida, momentos que había olvidado, y comprendí cómo cada experiencia me había moldeado hasta convertirme en quien soy. Entonces finalmente habló. Su voz era a la vez suave y poderosa, resonando profundamente dentro de mí. Caroline, dijo, has estado buscando el significado, pero siempre has conocido la verdad dentro de ti. Sus palabras atravesaron todo el ruido de mi vida y me di cuenta de cuántas veces había ignorado la voz interior que me había estado guiando todo el tiempo. Quería hacer tantas preguntas, ¿por qué estaba aquí? ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué había hecho para merecer este momento? Pero antes de que pudiera hablar, Jesús continuó, hay algo que debes entender antes de seguir adelante. Hizo una pausa y sentí que mi corazón latía con fuerza. ¿Qué podría querer decir? No sabía que la revelación que estaba a punto de compartir me sacudiría hasta lo más profundo. Caroline, dijo Jesús, con los ojos llenos de una profunda seriedad, la cruz es más que un símbolo. Sus palabras me golpearon fuerte, porque durante toda mi vida había llevado la cruz sin comprender por completo su verdadero significado. La había tratado como un amuleto de buena suerte, algo que representaba mi fe, pero nunca pensé en el peso que conlleva. Continuó, muchos la llevan sin comprender el sacrificio que representa. La llevan por hábito, sin darse cuenta del poder y la responsabilidad que conlleva. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la indiferencia con la que la había tratado. Siempre había creído en Jesús, pero nunca me había planteado el significado más profundo de la cruz. Entonces, él me mostró algo que me dio escalofríos. Vi imágenes de personas que llevaban la cruz mientras hacían cosas que deshonraban su verdadero propósito. Algunos la usaban para justificar sus acciones, mientras que otros la llevaban sin creer. La visión era desgarradora y entendí por qué me estaba advirtiendo. Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo, cuando llevas la cruz, llevas un símbolo de redención, amor y sacrificio. No es solo un adorno, es un recordatorio de tu conexión conmigo. Sus palabras me llenaron de un sentido de responsabilidad que nunca antes había sentido. Le pregunté, ¿qué debo hacer? Él sonrió suavemente y dijo, vive con la comprensión de que la cruz no se trata de la apariencia, sino de tu corazón. Llévala dentro de ti, no solo alrededor de tu cuello. Ese momento cambió todo para mí. Comprendí que la fe no se trata de lo que mostramos a los demás, sino de cómo vivimos nuestras vidas con verdadera intención y comprensión. Después de la revelación de Jesús, Él me llevó en un viaje diferente a todo lo que podría haber imaginado. Nos movimos sin esfuerzo a través de reinos de belleza indescriptible, lugares llenos de luz, armonía y amor más allá de la comprensión humana. No era solo un lugar hermoso, era un estado del ser, una conexión pura con Dios. Los colores no se parecían a nada que hubiera visto en la tierra, vibrantes y vivos, latiendo con energía divina.
El aire mismo se sentía denso de amor y propósito. Vi seres de luz que se movían con gracia, su presencia irradiaba paz. Parecían reconocerme, asintiendo con la cabeza en reconocimiento como si conocieran mi alma. Jesús caminó a mi lado, mostrándome lugares que nunca pensé que fueran posibles. Señaló cómo cada reino representaba un nivel diferente de comprensión espiritual. Cada alma, explicó, crece a su propio ritmo, ascendiendo más alto a medida que abraza la verdad y el amor. Estaba asombrada, pero no pude evitar preguntar, ¿es esto el cielo? Él sonrió y dijo, es un vistazo, pero hay mucho más allá de lo que ves. El pensamiento era abrumador. Si esto era solo un vistazo, ¿qué más había allá afuera? Comprendí que el cielo no era solo un destino, era un viaje, un continuo despliegue de sabiduría divina. Cada alma tenía su propio camino, y las decisiones que tomamos en la tierra determinan hacia dónde vamos en la otra vida. Sentí una sensación de paz como nunca antes había sentido. Las preocupaciones, dudas y temores que una vez me consumieron parecían tan pequeños en comparación. Jesús me mostró que no era necesario llevar cargas. Mientras que otros usaban mal los símbolos sin darse cuenta de las consecuencias espirituales, él dijo, los símbolos son herramientas, no solo adornos. Llevan significado e intención. Pensé en todas las veces que había visto a personas usar símbolos sin pensar. Yo había hecho lo mismo. Jesús me explicó que usar símbolos sin comprender su propósito podía llevar a las personas por mal camino, desconectándolas de su verdadero camino espiritual. Luego me mostró lo que sucede cuando los símbolos se usan con reverencia y comprensión, se convierten en poderosos conductos de fe, amor y transformación. Dijo, cuando sostienes un símbolo con verdadera creencia y reverencia, fortaleces tu conexión con lo divino. Sus palabras me hicieron repensar todo, la cruz, el rosario, los textos sagrados, ninguno de ellos eran solo objetos. Eran herramientas poderosas destinadas a guiarnos, no a definirnos. Comprendí lo importante que era educar a los demás sobre su verdadero significado. Jesús me dejó con un último pensamiento, busca siempre la verdad y nunca des por sentado lo sagrado. Mientras continuaba mi viaje, Jesús me llevó a un lugar donde podía ver almas que existían en diferentes realidades. Era como si estuviera mirando a través de una ventana hacia múltiples mundos, cada uno reflejando un estado diferente del ser. Algunas almas irradiaban paz y alegría, mientras que otras parecían perdidas en la confusión y el dolor. Sentí una profunda sensación de tristeza al observar a quienes parecían agobiados, atrapados en ciclos de arrepentimiento y malentendidos. Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro y dijo, cada alma recorre su camino de acuerdo con las decisiones que toma. Algunas están más cerca de la luz, mientras que otras luchan en la oscuridad. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cómo nuestras acciones terrenales moldean nuestro viaje espiritual y cuántas almas siguen sin ser conscientes del impacto de sus decisiones. Vi personas que se aferraban a símbolos y rituales sin una verdadera comprensión, creyendo que estaban en el camino correcto mientras sus corazones permanecían cerrados. Sus espíritus estaban pesados, agobiados por falsas creencias y deseos insatisfechos. Por otro lado, presencié almas que no llevaban símbolos físicos pero irradiaban amor y compasión. Estas almas eran libres, no estaban atadas por representaciones materiales, pero estaban profundamente conectadas con lo divino. Jesús explicó, no es lo que vistes o exhibes lo que importa, sino el amor y la fe que llevas dentro. Sus palabras resonaron profundamente en mí y sentí una nueva comprensión de la verdad espiritual. Vi que muchas almas estaban cegadas por las distracciones, buscando la validación externa en lugar de una verdadera conexión con Dios. Entonces vi algo verdaderamente profundo, almas que ayudaban a otros, guiándolos hacia la luz con bondad y paciencia. No eran predicadores ni maestros, eran simplemente seres que entendían el poder del amor y la compasión. Su sola presencia sacaba a otros de la oscuridad y los llevaba a la esperanza. Mientras observaba, Jesús me recordó, tu propósito es compartir esta comprensión con el mundo.
Ayúdalos a ver más allá de los símbolos y a encontrar la verdadera esencia de la fe. Sus palabras me llenaron de un profundo sentido de propósito. Sabía que se me habían mostrado estas realidades por una razón, para alentar a otros a mirar más allá de la superficie y abrazar el verdadero significado de la fe. Entonces Jesús se volvió hacia mí con una expresión seria, sus ojos llenos de amor y urgencia. La humanidad está en una encrucijada, dijo. Muchos han olvidado el verdadero significado de la fe, reemplazándolo por gestos vacíos y creencias superficiales. Sentí una ola de tristeza que me invadía mientras hablaba. Jesús me mostró visiones del mundo, personas distraídas por el materialismo, que buscan la validación a través del estatus social y descuidan su bienestar espiritual. Vi iglesias llenas de personas que recitaban oraciones sin sentirlas, que llevaban símbolos sin comprender su poder y que vivían sin una verdadera conexión con Dios. Jesús continuó, la cruz se ha convertido en una declaración de moda para muchos, en lugar de un recordatorio del sacrificio y la redención. Sus palabras me hirieron profundamente y me di cuenta de la frecuencia con la que las personas, incluyéndome a mí, habían tratado la fe como algo externo en lugar de interno. Luego me mostró las consecuencias de vivir sin una fe verdadera, vacío, desconexión y un mundo lleno de miedo e incertidumbre. Pero también me mostró esperanza, personas que despiertan a la verdad, buscan un significado más profundo y vuelven su corazón a Dios. El momento de despertar es ahora, dijo Jesús. Difunde el mensaje, Annie. Diles que la verdadera fe está en el corazón, no en los símbolos que llevan. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí. Sabía que tenía que compartir lo que había aprendido para ayudar a otros a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Jesús hablaba, reflexioné sobre mi propio camino de fe. Había crecido creyendo que llevar una cruz y decir mis oraciones era suficiente, pero ahora, de pie ante él, me di cuenta de lo mucho que había malentendido. La fe no se trata solo de rituales, se trata de entrega, confianza y verdadera conexión con lo divino. Jesús explicó que muchas personas llevan la fe como una carga, en lugar de como una fuente de fortaleza. Siguen las tradiciones ciegamente, sin cuestionar su verdadero significado. Mi perspectiva había cambiado por completo. El peso del mundo todavía existía, pero ya no se sentía pesado de la misma manera. Sentí una renovada sensación de propósito, como si el aire que respiraba estuviera impregnado de las lecciones que había aprendido. La paz abrumadora que había experimentado en la presencia de Jesús permaneció conmigo, y fue como si se hubiera encendido una luz dentro de mí que nunca se apagaría. Me puse de pie, sintiendo el suave peso de la cruz alrededor de mi cuello, ya no solo un símbolo, sino un recordatorio del viaje que había realizado. Era como si la cruz hubiera cobrado vida y ahora comprendía la profundidad de su significado. Se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir con intención, de amar con sinceridad y de llevar la luz de la verdad que había aprendido. El primer pensamiento que entró en mi mente fue el de mi familia. Sabía que tenía que acercarme a ellos, compartir el mensaje de amor, fe y transformación que me habían dado. Pero más que eso, tenía que vivirlo. Cada momento, cada elección, cada interacción a partir de ese momento llevaría el peso de esa verdad. La culpa y el miedo que una vez me consumieron habían sido reemplazados por una profunda sensación de paz y comprensión. Ya no buscaba demostrar mi valía a Dios, me di cuenta de que ya era amada más allá de toda medida. El camino de la fe no se trataba de ganarme su amor, se trataba de abrazar la relación, comprender el sacrificio y vivir con el conocimiento de que su amor siempre estaba conmigo. Salí, la luz del sol se sentía más vibrante, el mundo a mi alrededor más vivo. Mientras miraba al cielo, supe que el camino que tenía por delante no siempre sería fácil, pero me sentí preparada para enfrentar lo que se me presentara. Había visto la verdad y ahora tenía la responsabilidad de compartirla. La paz que había encontrado en la presencia de Jesús era ahora parte de mí, y me comprometí a vivir con esa paz en mi corazón, dejando que guiara cada paso. No solo estaba llevando el mensaje, lo estaba viviendo, convirtiéndome en la luz, como él me había dicho. Y lo haría con cada respiración,
con cada latido del corazón, hasta que mi tiempo en la tierra terminara. Esta era mi segunda oportunidad, mi oportunidad de vivir con un propósito, de vivir en la verdad y de compartir esa verdad con un mundo que la necesitaba desesperadamente. Me dolía el pecho y el corazón me latía con fuerza cuando me di cuenta de que estaba viva con un nuevo propósito. Miré a mi alrededor, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras susurraba, «Gracias, Jesús». Sabía que esto no era un sueño o una alucinación común, era real y me habían dado una segunda oportunidad. El mundo a mi alrededor se veía diferente ahora. Podía ver más allá de la superficie. Cada momento, cada respiración se sentía sagrada. Me incorporé lentamente, sintiéndome débil pero más fuerte que nunca en espíritu. Sabía que tenía que compartir lo que había aprendido, pero también me di cuenta de que no se trataba solo de contárselo a los demás, se trataba de vivirlo. Tenía que encarnar el mensaje que Jesús me había confiado. La cruz que había llevado con tanta naturalidad ahora me resultaba pesada, no físicamente, sino espiritualmente. Finalmente comprendí su poder y su significado. No era un simple accesorio, era un recordatorio de amor, sacrificio y redención. Juré no volver a llevarla sin intención. Sabía que mi misión era ayudar a otros a ver la verdad, recordarles que la fe no se trata de símbolos sino de relaciones. Y así, comencé mi viaje de compartir el mensaje, una persona a la vez. En los días y semanas que siguieron a mi regreso, me encontré viendo el mundo con nuevos ojos. Las cosas que antes parecían importantes, el éxito material, la aprobación social e incluso los rituales religiosos, ahora parecían secundarias ante algo mucho más grande. Mi perspectiva sobre la fe había cambiado por completo. Empecé a notar que muchas personas a mi alrededor vivían en piloto automático, llevaban cruces, asistían a la iglesia, pero nunca se conectaban verdaderamente con Dios. Podía ver el vacío detrás de sus ojos porque yo había sido así en el pasado. Me di cuenta de que la fe no era una cuestión de rutina, sino de transformación. Cada mañana, me despertaba con un renovado sentido de gratitud. Ya no veía cada día como solo otras 24 horas, sino como una oportunidad para acercarme más a Dios. Dedicaba más tiempo a orar, no solo para pedir cosas, sino para escuchar. Empecé a leer las Escrituras con una nueva comprensión, a ver capas de significado que antes había pasado por alto. Uno de los mayores cambios en mi vida fue la forma en que interactuaba con las personas. Me sentí atraída por aquellos que buscaban respuestas, tal como yo lo había hecho. Ya no sentía la necesidad de impresionar a los demás o demostrar mi fe con palabras. En cambio, dejé que mis acciones hablaran por sí mismas. La fe se había convertido en una parte viva y palpitante de mí, y quería ayudar a otros a experimentar la misma transformación. Ahora, les cuento mi historia no para asustarlos ni impresionarlos, sino para alentarlos a que examinen más profundamente su propia fe. A menudo pasamos por la vida creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuándo llegará nuestro momento. Mi experiencia me enseñó que la vida es frágil y que la fe no es algo que se pueda tomar a la ligera. Si llevan una cruz o cualquier otro símbolo de fe, pregúntense, ¿entienden realmente lo que significa? ¿Están viviendo de una manera que refleje su verdadero significado? Jesús me dejó en claro que los símbolos tienen poder, pero están vacíos sin un corazón completamente dedicado a Él. Los insto a que busquen una relación genuina con Dios. No se limiten a seguir los movimientos de la fe, vívanla, respírenla y dejen que los transforme de adentro hacia afuera. Cuando abrazan la fe con comprensión y sinceridad, se convierte en una fuente de fortaleza y propósito que ningún desafío puede sacudir. Mi misión ahora es simple, difundir este mensaje y alentar a otros a conectarse con su fe de una manera más profunda y significativa. Quiero que la gente sepa que el amor de Dios es real y está disponible para todo aquel que lo busque con el corazón abierto. Por eso te pregunto, ¿qué harás con el tiempo que te queda? ¿Vivirás con intención, abrazando tu fe por completo?
Espero que mi historia te inspire a dar ese paso y encontrar la conexión más profunda que te espera.